Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 95. A todos por igual. Como a unos 50 kilómetros de donde Pedro estaba, más al norte, pero también junto al mar Mediterráneo, en una ciudad llamada Cesarea Marítima, vivía un centurión romano, que sin embargo creía firmemente en el Dios de los hebreos y no en los dioses de los romanos. La verdad es que el hombre era buscador de Dios junto con todos los que estaban viviendo con él en su casa. Hacía limosnas y oraba muy frecuentemente. En esas estaba justamente orando, cuando de pronto se le apareció un ángel, allí puesto delante de él. El centurión romano se asustó y le preguntó: «¿Qué quieres de mí, Señor?». El ángel le contestó: «Dios ha escuchado tus oraciones y tu búsqueda de él y quiere dar respuesta a tus plegarias. Así que envía a algunos de tus soldados a Jope, esa ciudad junto al mar, para hacer venir hasta aquí, a tu casa en Cesarea, a un discípulo de Jesús de Nazaret, que se llama Simón Pedro, y que se está alojando en casa de un curtidor llamado también Simón, junto al mar. Yo le he dado instrucciones. Él vendrá y te hablará del camino verdadero». Y el ángel se marchó. Enseguida, Cornelio, profundamente impactado por la visita del ángel, envió en sus caballos a algunos de sus mejores soldados y amigos para llevar a cabo la misión indicada por el ángel. Al día siguiente, según llegaban a la ciudad de Jope, le vino la visión a Pedro, que estaba allí en la azotea, intentando entender de qué se trataba. Cuando le preguntó al Señor en oración en cuanto a la visión, éste le respondió: «Dios no hace acepción de personas, Pedro. Así que lo que Dios ha limpiado a través de Jesucristo, ¿quién eres tú para considerarlo inmundo? Sé que aún no lo entiendes del todo, pero escucha, Pedro. Van a llamar a la puerta a unos hombres que vienen desde Cesarea Marítima a buscarte, para que les hables toda la verdad acerca de mí. No dudes en ir con ellos, a pesar de que, como judío, estás acostumbrado por la ley y la tradición a tenerlos como inmundos y como ajenos a mí. Pero mi mensaje no es solo para los judíos, Pedro, sino para toda la humanidad. Y así quiero que lo entiendas y que sigas mis instrucciones». Pedro se quedó muy asombrado por lo que estaba descubriendo de parte de Dios. Así que la salvación no era solamente para el pueblo escogido. ¿Qué va? Era mucho más. ¡Claro! Por eso Jesús les mandó ir hasta lo último de la tierra. Claro, pensó, a eso se refería. ¡Es para todos! Aún estaba dándole vueltas cuando de repente tocaron a la puerta. Eran ellos, los enviados desde Cesarea Marítima por el centurión Cornelio. Así que Pedro bajó y una vez que conversaron un poco, Simón el curtidor los alojó en su casa, hasta que a la mañana siguiente salieron hacia Cesarea Marítima, con Pedro y unos pocos hermanos de Jope. Cuando Pedro entró por la puerta, Cornelio se le arrodilló como si fuera un ángel. Pero Pedro le dio la mano y le levantó enseguida diciéndole que ambos eran iguales ante Dios y que tan solo Jesús era digno de recibir adoración, nadie más. Con muy buenas palabras, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a explicarles primeramente la visión que había tenido en el tejado de la casa de Simón el curtidor, allá en Jope, para seguidamente comenzar desde las escrituras de la ley y de los profetas acerca del Mesías y llevarles a entender que en la persona de Jesucristo de Nazaret todo se había cumplido. Luego empezó a hablarles de las maravillas que el Señor Jesús había hecho cuando estaba con ellos y de la resurrección. Todavía estaba hablando cuando de pronto ocurrió lo mismo que en el día de Pentecostés allá en Jerusalén, en el aposento alto, ¿te acuerdas? Todos comenzaron a hablar en otras lenguas y a sentir un amor impresionante los unos hacia los otros sin distinción entre hombres, mujeres, judíos o no judíos. Pedro lo estaba entendiendo ahora más claramente que antes. Dios no hace acepción de personas. La salvación del Señor Jesús es para toda la humanidad.
y en aquel mismo día la casa entera de Cornelio, con todos sus amigos y soldados, todos se bautizaron. Un montón de personas en la piscina romana que el centurión tenía en su preciosa y enorme casa en Cesarea Marítima, junto al mar. En aquel mismo tiempo, y a consecuencia de la persecución que había llevado a cabo Saulo de Tarso, resulta que muchos creyentes habían huido también hacia el norte, a la región de Fenicia, de Chipre y de Antioquía. Por cierto que allí en Antioquía, que sería actualmente el sur de Turquía, allí fue donde se les denominó cristianos, por primera vez a los seguidores del camino, como los llamaban hasta ese momento. Y allí también, por vez primera, algunos de aquellos cristianos se atrevieron a compartir el Evangelio con los no judíos, y el Señor los bendijo mucho, y hubo muchas conversiones. Tantas conversiones hubo y tanta necesidad había de ayudar a los nuevos convertidos que algunos hermanos subieron hacia esas regiones desde Jerusalén para ayudar. ¿Y a quiénes crees que enviaron los hermanos para esa gran misión? Averigua. A Bernabé, el que les había presentado al antiguo Saulo de Tarso, acabadito de convertirse al Señor, y al mismísimo Pablo. Un día, reunidos los hermanos del norte, uno de ellos, llamado Agabo, impulsado por el Espíritu Santo, profetizó que vendría una época de mucha hambre sobre ciertas regiones del interior, incluida Jerusalén, donde estaban la mayoría de los creyentes. Al oírlo, estos hermanos del norte reunieron ofrendas para poder enviarlas a aquellas regiones con el fin de suplir de antemano la necesidad tan grande de la que el Espíritu Santo los acababa de avisar. Y por manos de Pablo y de Bernabé enviaron todo lo recolectado a las zonas que iban a verse afectadas según la profecía. Y así lo hicieron. Era maravilloso el amor que se tenían entre todos los hermanos. Entretanto, volvió a levantarse en Jerusalén una persecución muy severa en contra de los cristianos, protagonizada en esta ocasión por uno de los Herodes, el sucesor del que estaba al mando en los tiempos de Jesús. Simplemente lo consideró políticamente ventajoso para seguir en el poder por más tiempo y ganarse la simpatía de los grupos religiosos, que eran políticos a la vez. Así que se encaprichó de Jacobo, el hermano de Juan, y también de Pedro, y los echó a los dos en la cárcel, sin más. Además, a Jacobo lo mandó ejecutar rápidamente con la espada, para ganarse el favor de aquellos grupos de influencia. Pero a Pedro lo dejó en la cárcel por un poco más de tiempo. Pero el resto de la historia te lo contaré mañana.